Esta noche me acompañan ya para el análisis de lo que se viene después de la firma de este acuerdo de cese el fuego en Gaza, el regreso de los rehenes israelíes y el retorno también de los prisioneros palestinos. Nathan Wolf, analista internacional, ex embajador de México en Singapur, Myanmar y Brunei, y Mauricio Meshulam, analista internacional especialista en terrorismo, procesos de mediación y paz. A ambos, gracias por la oportunidad de su perspectiva. La primera pregunta, después de lo que ha ocurrido a lo largo del día y de tantos análisis que se han hecho, ¿cómo le hacemos justicia a este momento para dimensionar, por un lado, el logro, pero también los desafíos? Nathan, si quieres, comenzamos contigo. Bienvenido. El logro se puso fin a una guerra de 2 años, a una cruenta guerra de 2 años. Creo que los retos por venir son muchos. Desafortunadamente hemos visto en este primer día de la firma del acuerdo de paz las matanzas que están teniendo lugar desafortunadamente de palestinos en las calles de Gaza a manos del grupo terrorista Hamas. Creo que es importante hacer algo al respecto para pacificar Gaza. Por el otro lado, pues sí es un día en el que durante varias horas no durmió todo el Estado de Israel y mucha gente alrededor del mundo esperando la salida de los rehenes aún vivos de Gaza. Felicidad, júbilo y al mismo tiempo alivio. Mauricio. Sí, querida Gaby. Hola, Nathan, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte y gusto saludar a la audiencia. Mira, Gaby, yo creo que hay que reconocer que, bueno, finalmente estamos ante la posibilidad, si no de finalizar completamente, por lo menos sí de desescalar considerablemente esta guerra que ha durado 2 años. Hay un camino, hay una ventana de oportunidad, ya hay un cese de hostilidades que se mantiene estable, el cese de hostilidades obviamente entre Hamas y la Yihad Islámica e Israel. También hay acceso de ayuda humanitaria, ya hubo la liberación del 100% de los rehenes que permanecían con vida en manos de Hamas y el intercambio de prisioneros palestinos, y hay un repliegue parcial del ejército israelí dentro de Gaza. Entonces todos esos son logros, y también hay una dinámica, esto yo lo resaltaría, una dinámica positiva y propositiva para tratar de solucionar los muchos retos que hay enfrente, que también podemos hablar enormemente de ellos. No hay una paz total, no hay una estabilización total de todas las circunstancias, no hay por ahora el desarme de Hamas, y por lo tanto, mientras que Gaza permanezca con milicias, con grupos militantes armados, se habla de Hamas, pero hay que resaltar que hay muchos más, porque cuando las armas fluyen en las calles, en esa medida pues vas a tener grados diversos de inestabilidad que sin duda van a resultar en otro tipo de situación que no es lamentablemente lo que estamos viendo, pero sí hay una cantidad importante de negociaciones que estarían en teoría encaminadas a resolver esos retos. Tendremos que irlo evaluando paso a paso. Sí, y quizá porque el hablar de un Hamas que no se desarme, entonces como fichas de dominó parecen caer el resto de los escenarios positivos dentro de este plan de 20 puntos para alcanzar la paz. ¿Qué ven ustedes en el hecho de que regresan, o más bien se mantienen 24 restos de personas, restos mortales en poder de Hamas? Hay que recordar que quizá Hamas no conoce la ubicación de donde se encuentran todos estos cuerpos, pero ya el ministro Israel Katz, dice que empieza el incumplimiento. Es un gran ejemplo de cómo quizá puede ser elusiva o precaria en ciertos momentos este cese del fuego. Yo creo, como decía Mauricio, es una importante desescalada, tal vez no el 100% del término, y que está sujeto mucho a lo que tú mencionas de que no se devolvieron la totalidad de los rehenes ya muertos. Jamás aduce que muchos están bajo escombros de edificios o de los mismos túneles que ellos no reconocen, pero en esos túneles atrapados. Yo creo también que además están tratando de agarrarse a lo mejor de la última moneda de cambio que pueden tener para tener algún tipo de leverage, de capacidad de negociación, pero que creo que se les vendrá abajo. La reacción en general es muy positiva. Estamos viviendo, de hecho,
un reacomodo geoestratégico de la región y de la relación del mundo árabe con Israel y del mundo musulmán. Se anuncia la visita del presidente de Indonesia a Israel estos mismos días. Claro. Y tú, Mauricio, déjame agregar también que dentro de esta firma de paz en Sharm el Sheikh, el balneario de Sharm el Sheikh en Egipto, no llegó el primer ministro Benjamín Netanyahu. Hay quienes hablan pues de lo que es el feriado judío o digamos la celebración judía que se avecina. ¿Pero es por ello, dirías tú? No, yo creo que no quiso quedar expuesto todavía a todo lo que se podía estar manejando ahí. No olvidemos que hay muchísimos resentimientos aún en todo el mundo árabe por muchas de las acciones de Israel, y además no es tan fácil que se puedan exponer estos líderes árabes manejando buenos términos o buenas relaciones con Israel. Lo vimos, por ejemplo, en la reciente Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces todavía hay muchas cosas que ir resolviendo paulatinamente. Me parece que la dinámica positiva se encuentra ahí, pero sí, definitivamente, y coincido con Natán, hay una serie de temas, una serie de factores que van a ir presentándose como obstáculos continuamente. O sea, aquí hay una tensión central. En teoría, Israel desea que Hamás desaparezca, y ya que no va a desaparecer y Netanyahu tiene que aceptar su no desaparición, por lo menos Israel desea un desarme total y la desactivación política de Hamás. Y lo que está haciendo Hamás, por el contrario, y ya lo vimos en este par de días, es buscar retomar el control, por lo menos de la fuerza, en toda la franja. Y eso significa que es difícil que por ahora jamás se vaya a desarmar, y por lo tanto esa tensión prevalece, y esa va a ser el factor central que va a definir hasta qué punto este cese al fuego permanece estable o qué distintos grados de escalada, porque esto abre muchos escenarios. Un escenario es la reanudación completa de las hostilidades, pero no necesariamente es el escenario que vamos a ver. Tal vez hay escenarios en donde las hostilidades se reanudan, pero solo parcialmente. Creo que un muy buen ejemplo es Líbano, para entenderlo, donde Israel lleva a cabo bombardeos en ese país continuamente, yo les diría casi cada semana, buscando atacar posiciones de Hezbollah, también intentos por parte de Hezbollah cada vez que intenta rearmarse o que intenta abastecerse o reconstruirse. Israel va y ataca, y esto se mantiene en una especie de bajo perfil. No hay una guerra mayor en este momento como la llegó a haber con Hezbollah hace algunos meses, pero algo similar podríamos observar en Gaza. Y por supuesto, difícil pensar en este instante el repliegue total de Israel de la franja. Bueno, vamos a marcar una pausa. Tenemos que hablar también del propio discurso del presidente Trump en el Knesset, en el Parlamento israelí, por el mensaje que ha dado. Y Trump, el America First, un presidente de primero Estados Unidos, bueno, generando este importantísimo histórico logro en lo que es la política exterior. Vamos a regresar con nuestros invitados en minutos para hablar de ese futuro de Gaza, Israel, el Medio Oriente, tras la firma de este acuerdo de cese el fuego. A proposal that ends the war by achieving all our objectives. A proposal that opens the door to an historic expansion of peace in our region and beyond our region. Mr. President, you are committed to this peace. I am committed to this peace. And together, Mr. President, we will achieve this peace. We have in front of us a unique, perhaps last, historic opportunity to achieve a Middle East free of anything that threatens its stability and progress. A Middle East where all its peoples enjoy peace and a dignified life within secure borders and with protected rights. A Middle East insusceptible to terrorism and extremism. A Middle East free of all forms of armed conflict. This is a new Middle East that Egypt aspires to embody in cooperation with its regional and international partners. Today's agreement paves the way for this. It must be consolidated, all its stages implemented, and a two-state solution must be achieved in a manner that ensures our shared vision.
Es parte de las declaraciones del presidente egipcio, presidente anfitrión en esta jornada histórica. Vamos a seguir analizando y conversando con nuestros invitados, Nathan Wolf y también Mauricio Meshulam. A ambos les reitero, gracias por estar con nosotros. Hablemos de estos garantes de esta paz, porque además estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Qatar, de Turquía y lo que se viene. El presidente Trump marcó mucho todo el tema de la reconstrucción y de un Medio Oriente y de países árabes con muchos recursos. Pero aquí también se habló, el canciller egipcio habló, por ejemplo, de pedir tropas estadounidenses en Gaza. ¿Qué destacan ustedes del trabajo, desafío que van a tener estos países para ser estos garantes de la activación de este acuerdo y que se mantenga este cese el fuego? Mauricio. Mira, querida Gaby, yo creo que es importante comprender que su labor ha sido crucial, no fácil, para poder de alguna forma sacar acuerdos y negociación con Hamás. Esto se ha visto a lo largo del último par de años, y en la medida en que de alguna forma Trump garantiza que Israel entre al acuerdo, en esa medida también era crucial asegurar que Hamás aceptara condiciones básicas. Dicho eso, aquí la labor es crucial porque de alguna forma, a pesar de las condenas del mundo árabe respecto al hecho de que Hamás mantenía a los rehenes y que Hamás mantenía las hostilidades y que Hamás mantiene pues toda su actividad militante, a pesar de eso, Hamás permanece y perdura no necesariamente a favor de los intereses de estos países árabes. Y aquí la cuestión tiene que ver mucho con cómo consigues que un grupo militante, que es una organización extremista de resistencia, que utiliza el terrorismo y que utiliza el combate asimétrico, ¿cómo haces cuando esa organización te dice no me voy a desarmar hasta que exista un Estado palestino y las armas son las garantías de la resistencia? Porque ahí de lo que está, lo que hay en tensión es la actividad diplomática frente a la actividad militante y armada. Y ese es el reto mayor. Pero aún así, pues está el poder de Qatar, el poder de Egipto y el poder de Turquía, que ahora entra a la ecuación como uno de los también grandes aliados de Hamás a lo largo de pues, los últimos años, ¿no? Y es importante pensar en lo que Erdogan podría hacer como dinámica favorable entre todo esto. Ahora, déjenme agregar a Irán, Nathan, para garantizar que perdure este cese el fuego. Irán, como patrocinador de Hamás, después de esta guerra en la que Israel, está surgiendo de meses de operaciones militares que, afectan a Hamás, decapitan la estructura de mando de Hezbollah, hacen retroceder el programa nuclear de Irán en un operativo militar en el que participa Estados Unidos. El factor Irán como financista de Hamás. ¿Cómo lo ves actuando? ¿Quién es garante? ¿Cómo se hace o se evita que Hamás mantenga ese respaldo desde Irán? Mira, yo creo, como decía Mauricio, estamos ante una paz bastante complicada en este sentido. Creo que los garantes que estén sentados ahí, sobre todo Turquía y Qatar, que son quienes respaldan realmente, porque no olvidemos que Irán acaba de pasar por un periodo de guerra corta de unos días con Israel, y que el principal resultado de esa guerra, más allá de terminar con el programa o retrasar el programa nuclear de Irán, también lo que vino a decir aquí fue en realidad que el poderío que todo mundo pensaba que Irán tenía no era tal. No estoy tan seguro que él siga siendo un fiel de la balanza en el caso de Hamás. Creo que la parte importante está en el caso de Qatar y en el caso de Turquía para hacer la presión suficiente sobre Hamás, que está demostrando en estos días, desafortunadamente, tratando de decir nosotros mandamos aquí independientemente de lo que pase afuera de Gaza, pero sin duda alguna, sin el respaldo de Qatar, sin el respaldo de Turquía, y sin duda alguna creo que muy difícilmente podría tenerlo el respaldo de Irán, se le complica mucho la situación a Hamás y tendrá que ir, espero yo, aceptando las condiciones impuestas.
Me gustaría muchísimo tocar con ambos el tema de la política interna en Estados Unidos con esta victoria en materia de política exterior del presidente Trump, victoria parcial, obviamente hay que recordar que es el inicio de mucho más, pero también el discurso que dio en el Knesset el presidente Trump cuando incluso les pide perdonar a un primer ministro que, bueno, ha sido acusado, por supuesto, de corrupción, violación de confianza, de entregar coimas. Él se ha declarado inocente, pero incluso el propio Netanyahu casi en este escenario vendiéndose para en un próximo periodo electoral como quien realmente puede garantizar que se mantenga el cumplimiento de esta estrategia, Mauricio. Sí, mira, ahora mismo decías, Gaby, que Trump es el presidente de America First. No es falso, ahí hay una parte que es un poco estratégica, pero también es el presidente de yo mismo primero, y eso queda claro en un discurso como el de hoy y como el que emite ante la Asamblea General de Naciones Unidas, mostrándose como finalmente él está resolviendo lo que nadie ha podido resolver, ni sus antecesores, ni la ONU, ni absolutamente nadie. Él ya habla de 8 guerras resueltas, esta sería la octava, y de alguna forma está posicionándose como el hacedor de acuerdos, el hacedor de conflictos, y esto por supuesto le sirve a su imagen, le sirve a lo que a él le interesa hacia el futuro. Ya vimos que no se ganó el Nobel de Paz, pero él va a seguir luchando por ello, y hasta ahí. Ahora, desde el plano estratégico sí hay que entender que para poderse de alguna forma replegar de Medio Oriente, como ha sido el objetivo desde tiempos de Obama y luego con él mismo Trump y luego Biden, para poderse replegar de Medio Oriente era necesario contribuir a la estabilización. Y sí tenía el plan o tiene el plan de estabilidad regional, de verdad lo tiene. Y dentro de ese esquema, pues no funciona que exista una guerra en Gaza o que exista la conflictiva entre Israel, Irán y todos los demás miembros del eje pro-iraní. Entonces, en su visión de más largo plazo, está, no te diría yo la paz total, pero sí la estabilización de la región y el tratar de producir estas dinámicas muy de negocios entre Israel y distintos países para generar una región más acercada a lo que él ve o lee como prosperidad. Y en ese sentido, sí llega y manda a dos muy hábiles negociadores. A Witkoff ya lo habíamos visto operando y a Kushner lo vimos muy activo en la gestión previa, pero ahora el papel de Kushner y el papel de Witkoff resultan cruciales. Y sí hay que darles un reconocimiento porque, pues como dije al inicio, o sea, sí hay un logro acá y es un logro, no es un logro menor el haber conseguido este cese al fuego. Enormemente la posibilidad de este análisis, este primer acercamiento a lo que después vendrá también. Mauricio Meshulam, Nathan Wolf, buenas noches, gracias por sus opiniones. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.